Dios le bendiga abundantemente. Para nosotros un privilegio y una honra de parte de Dios poder estar en este momento para continuar con lo que son nuestras enseñanzas semanales. Como cada viernes estamos estudiando el libro acerca de los romanos. Vamos ya por el capítulo número 7. Creemos que Dios está tocando los corazones, está tocando las vidas con estas enseñanzas porque son de edificación para la iglesia. Vemos que el libro a los Romanos muy enriquecedor en cuanto al tema de la justificación de nuestra salvación, de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo describe ampliamente nuestra condición como pecadores, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y cómo esa justificación solo se logró a través de Jesús. En el capítulo 6 concluimos hablando acerca de esa condición humana, de que nuestra naturaleza es de continuar mal y que en comparación con la ley, más bien incitaba lo que era el pecado, porque el conocimiento de la ley ya le daba esa carácter de prohibición a las personas y eso como que motivaba más a que las personas cometieran pecado. Por eso el apóstol Pablo entra en este capítulo, en esa explicación de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, donde está diciendo realmente hemos sido justificados, pero como cristianos tenemos una responsabilidad y un compromiso para, por agradecimiento, en obediencia, honrar y bendecir el nombre de Dios y estar siempre conectado a esa comunión con Él, con el Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y tener claro que nuestra trayectoria en este mundo, que todo esto es temporal y que nosotros debemos vivir como hijos e hijas de Dios, como heredero del reino. Entonces, las enseñanzas de Pablo van centradas en estas verdades. Para el día de hoy estaremos viendo la segunda parte del capítulo 7 del libro de los Romanos. Inicio pidiendo a Dios que su Espíritu Santo se revele a nuestras vidas y que traiga el rema que cada uno de nosotros necesitamos, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Ella va y hace el trabajo para el cual fue enviada. Es lo que creemos, es lo que predicamos. Entonces, Pablo en esta segunda parte, después de hacer una analogía entre lo que es la relación de la ley con nosotros los creyentes, donde ya esta no tiene una validez. Dice, ya no estamos sujetos a la ley, ya ahora nosotros estamos sujetos a Cristo, quien fue que pagó el precio. Entonces, ahora, después que hace esta comparación de esa alianza que se hace en el matrimonio, que ahora la alianza no es con la ley, no es con las obras. La alianza que tenemos cada creyente es con Cristo. Él compró en la cruz del Calvario para hacer pacto con nosotros y ahora nosotros nos debemos a Cristo. Nuestra obediencia es para Cristo, nuestro servicio es para Cristo, no para los rudimentos de la ley. Entonces, el apóstol Pablo en esta segunda parte empieza a explicar profundamente la condición humana. El título de esta parte que se puede leer en la Biblia, Reina Valera 1960, el pecado que mora en mí. Dice el apóstol Pablo, y vamos a estar desarrollando a partir del versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino que por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, en mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley
a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Hace una pregunta. Luego, lo que es bueno para mí vino a ser ocasión de muerte. Dice en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, vemos el apóstol Pablo en esta parte, empieza nuevamente con un cuestionamiento. ¿Qué pues diremos? ¿Es la ley el pecado? Si seguimos una forma de pensar, podemos entender como alguien puede inferir esto, que Pablo insistía en que nosotros debemos de morir a la ley si queremos llevar fruto para Dios. Debemos morir a la ley cuando nuestro mayor interés es llevar fruto para Dios. Entonces, él dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la ley como si fuese el pecado. Realmente no, sino que te lleva a ese reconocimiento de condición de pecado y habla de esa naturaleza del ser humano. Al conocer esta prohibición, más se motiva este pecado. No dice, la ley es buena debido a que revela el pecado en nosotros. Pero yo conocía el pecado, no conocía el pecado sino por la ley. La ley es como si fuera una máquina de rayos X, que esta revela claramente lo que no se ve a simple vista, que siempre estuvo ahí, pero no se puede evidenciar. Entonces, cuando se pasa una máquina de rayos X, todo se va a ver claramente. Entonces, todo lo que anteriormente estaba escondido es revelado. Entonces, no es el asunto de que sea responsabilidad de la ley que las personas incurrían en el pecado. La ley, ¿qué es lo que hace? Pone el límite. Entonces, para que podamos ir en la medida precisa en esa obediencia delante de Dios. Entonces, si estamos demasiado rápido, estamos muy acelerados, la ley en ese entonces proponía poner ese límite en la manera de vivir. Puede ser que en muchas áreas nosotros no sepamos que estamos cometiendo algún pecado, como en el caso de la codicia. Entonces dice acá el apóstol, si la ley no lo hubiese dicho específicamente, si no se hubiese anunciado como pecado, no tuviésemos este conocimiento y por tanto no se daría esa motivación humana por continuar o cometer el pecado. Entonces, que el apóstol Pablo dice que a través de este conocimiento, el pecado toma ocasión en este mandamiento y produce en la persona la codicia, produce en la persona el pecado. Y no es, y está explicando, no es que por la ley te está pecando, sino que por la naturaleza que hay en ti, en nosotros, los humanos, cuando hay una prohibición, hay una motivación para poder descubrir, para saber, poder hacer las cosas. Pablo describe la dinámica donde esto de la advertencia de no haga esto se puede convertir en un llamado a la acción debido a que nuestros corazones son pecaminosos y somos rebeldes por naturaleza. No es culpa del mandamiento, sino que es culpa de el ser humano.
el apóstol Pablo decía en el capítulo 6, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hablando de ese pecado original que se dio en el huerto del Edén, y por esta naturaleza que heredamos de Adán y Eva, pues traemos este corazón pecaminoso y rebelde que se inclina siempre a lo que es el mal. Entonces, la debilidad de la ley realmente no está en la ley, sino que está en nosotros. Nuestros corazones son tan malvados que pueden encontrar cualquier ocasión para el pecado. Así pone el ejemplo de la codicia. Entonces, que algo que es bueno por el conocimiento de la ley, dice el apóstol Pablo, se convierte en un pecado. La prohibición es como esa catapulta que de donde se lanza o está listo para poder despegar a cometer el pecado. Entonces, la prohibición, en lugar de que las personas se frenen para no cometer la infracción, realmente las personas se motivan por un corazón rebelde y pecaminoso que tenemos por naturaleza para poder cometer la falta delante de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo está explicando, para que se pueda entender y no satanizar la ley, sino que la ley de Dios es verdad, es pura, revela el pecado, pero nuestra naturaleza le da un sentido diferente. Entonces, debido a nuestros corazones, la ley en realidad puede funcionar como una invitación al pecado para el que no conoce, no ha entrado en esa relación delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo quiere que la iglesia empiece a vivir por la gracia de Dios, por gracia y pensando en esa justificación y santificación que recibimos de Jesucristo. Sin la ley, dice el apóstol Pablo, el pecado está muerto. Entonces, nuestra muestra está un grande, es la maldad del pecado, realmente, es la muestra de que la ley en el pecado está muerta. Sin la ley el pecado está muerto, el pecado no existe. ¿Quién estableció las conductas que eran pecaminosas? Pues a través de la ley. Se puede tomar algo bueno y santo y puro como la ley para torcerla, para promover nuestra maldad. Eso es lo que ha hecho la raza humana. El pecado deforma el amor en lujuria, el deseo deshonesto para proveer en la avaricia y la ley en promover el pecado. Entonces, el apóstol Pablo quiere que se tenga como iglesia esta claridad, que debemos estar pendiente de esta condición nuestra. Por eso le decía, él explica claramente nuestra condición humana que nos hace caer en este juego donde la prohibición pareciese ser una invitación para ir en contra de lo que Dios ha establecido. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Recordemos que el pecado acarrea muerte, dice la palabra. Entonces, se puede ver en el desarrollo humano, los niños pueden ser inocentes antes de que ellos conozcan o entiendan los límites, las regulaciones, la disciplina que requiere para su crecimiento. Esto es a lo que Pablo se refiere cuando él dice que sin la ley, él vivió sin esa ley en un tiempo que no estaba, no conocía las prohibiciones para el pecado. Entonces vivía sin ello y esto no le motivaba o no, él era indiferente las conductas de pecado porque no había una ley que lo prohibiera. Entonces, por eso, pero venido el mandamiento, dice este versículo del apóstol Pablo, el pecado revivió en mí y al yo tener vida para el pecado, entonces tuve muerte, tuve una separación de Dios, estamos en una muerte espiritual. Entonces, cuando conocemos la ley y esta nos muestra nuestra culpa y nos invita a poner en acción nuestra rebelión, trayendo el pecado y trayendo la muerte. Por eso el apóstol dedica varios capítulos a hablar de esta condición y que la paga del pecado es la muerte, que
pueda la iglesia entender que no puede haber una relación con el pecado y pretender tener una relación y una comunión con Dios, porque se está muerto y en condición de muerte no se puede vivir en el espíritu para esta relación con Dios. Y el pecado, dice el apóstol Pablo, corrompe la ley y destruye lo que es el propósito que Dios tenía en un principio, que era para dar vida. Una vez que ya ha sido corrompida, la ley pues trae la muerte. Entra el pecado, trae la muerte. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, dice el versículo 12, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es justo y es bueno. El pecado hace fraude. El pecado nos engaña, está explicando el apóstol Pablo. El pecado nos atrae, dice la palabra en el libro de Santiago, que nos atrae, nos seduce y nosotros por nuestros corazones rebeldes, nuestros corazones corrompidos, nos dejamos atraer por este pecado y caemos en el engaño del pecado. Debido a que el pecado falsamente, ¿qué es lo que hace el pecado? Te promete satisfacción, te promete que te da la excusa adecuada, debido a que el pecado te da una falsa idea de que tiene excusa para lo que estás haciendo. Entonces, y el pecado también te promete un escape del castigo. No te da ese sentido de que entrar en una relación con el pecado, estoy muerto, acarrea muerte. Entonces, por eso dice que es un fraude, que es un engaño, dice el apóstol Pablo. El pecado me engañó, accedí a vivir una vida de pecado y esto me mató. Entonces, estar en una condición de pecado se contrapone a lo que es tener una vida espiritual. Entonces, no es la ley lo que nos engaña, no son los mandatos de Dios, pero el pecado, el cual usa la ley como una ocasión para la rebelión de nuestros corazones que tienen una naturaleza de maldad. Entonces, Jesús dijo, él establece que nosotros, si conocemos la verdad y vivimos en esta verdad, ¿y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Dice que tendremos libertad y conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. ¿De qué te hace libre? De esa condición, de ese engaño que el pecado te pueda atraer o transmitir. Si conoces la verdad, si conoces a Jesús, si realmente se ha revelado el Señor a tu corazón, no hay oportunidad para que el pecado te engañe. Por eso es sumamente importante y la palabra es muy explícita con esto de escudriñar las escrituras, buscar, estudiarla, meditarla y vivir por ella. ¿Por qué? Porque a través de esto vamos a comprender cuando, y vamos a entender, cuando el pecado se asoma, toca nuestras puertas y nos quiere engañar. Pero si estamos sin ese conocimiento que nos revela la palabra, fácilmente por nuestra naturaleza somos atraídos, somos engañados. Entonces, el pecado cuando es seguido, que dice el apóstol Pablo, conduce a la muerte. No hay vida en una vida de pecado. Uno de los engaños más grandes del enemigo es hacernos creer que el pecado es algo bueno, que Dios es un antipático, no quiere que nosotros vivamos nuestra vida, nos quiere privar de vivir la vida en libertad, cuando Dios lo que advierte es que nos alejemos del pecado. Dice que nos alejemos. Él nos está advirtiendo que algo nos puede matar. Y si lo vemos en el sentido natural, las leyes en cada uno de los países, los reglamentos, aún en los hogares, en ese primer núcleo de socialización, se ponen límites, se ponen reglas, no es por privar que las personas puedan disfrutar de la vida, sino más bien es
advirtiendo que si vive lejos de esos límites, de esa estabilidad, pues se va a acarrear la muerte. Lo pongo mucho el ejemplo de las leyes para conducir. No están ahí para fastidiar a los conductores. El cinturón de seguridad es una herramienta que te ayuda a salvar tu vida. Si lo usas responsablemente, porque hay personas que yo lo he visto, si va a pasar el tránsito, medio se lo pone y después están lejos de la ley y se lo quita. ¿Por qué? Porque lo están viendo como una prohibición y que me están privando de algo que yo quiero disfrutar, y esa conducta y esa decisión ha llevado a muchas personas a la muerte física. Así pasa en el sentido espiritual. Si nos dejamos atraer o engañar por el pecado porque queremos experimentar o que nada nos prive de experimentar todos los placeres que da el mundo, dice que va a dar como resultado la muerte, que las ordenanzas de Dios son buenas y son para vida. De manera que la ley, dice el apóstol Pablo, los mandatos de Dios, los requerimientos de Dios, a la verdad son santos. Pablo entiende que como alguien puede tomar esta palabra para decir que Pablo está en contra de la ley, pero él no está hablando de una falencia de la ley, de un fallo en la ley. Él está hablando de que es el pecado que corrompe la obra perfecta que Dios quiso hacer con su pueblo a través de la ley. Entonces, que así debemos morir para ambos, para el pecado y para lo que son la ley, que es que una vida por las obras. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que debemos morir. Luego lo que es, dice, lo que es bueno vino a ser para muerte para mí. Aunque la ley provoque nuestra naturaleza pecaminosa, esta puede ser usada también para exponernos de una manera muy profunda a lo que es la maldad. Por eso vamos a ver más adelante cómo el apóstol Pablo habla de esa maldad, de esos dos seres internos que se oponen entre sí y que hay una lucha interna en cada ser humano que quiere, que está en esa búsqueda, en ese acercamiento, en ese crecimiento con Dios. Después, entonces, dice que de todo, si el pecado puede utilizar algo tan bueno como la ley para su ventaja al promover la maldad, no es la ley, vuelve y reitera, es nuestro corazón que es malvado, nuestro corazón que está en rebelión, y que las intenciones, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, dice la palabra, son de continuo al mal. El pecado se hace más pecaminoso a la luz de la ley de dos maneras. Primero, el pecado se hace sobremanera pecaminoso a través del contraste con lo que establece la ley. Y el pecado se hace sobremanera pecaminoso debido a que la ley provoca su naturaleza de maldad. Entonces, sabemos, y hay muchas personas que dicen, ¿por qué lo quiero? ¿Por qué lo prohíben? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque me prohibieron que lo haga. Yo quiero vivir la experiencia. Entonces, nuestros corazones rebeldes y malvados siempre van a estar sobreponiéndose o tratando de engañarnos para que hagamos nuestra voluntad, para que le demos rienda suelta a nuestros deseos carnales. Luego, lo que es bueno, dijo, vino a ser malo. Entonces él le está diciendo que Pablo está en una incertidumbre entre el pecado, está en una servidumbre entre el pecado y los estatutos y los mandatos de Dios. Entonces dice que al pecado no puede rendirse al pecado y no puede tampoco rendirse a una vida de las obras. Es como una persona que ha sido arrestado y ha sido condenado de un crimen y que ha sido arrojado a la cárcel. La ley solo puede ayudar si esta persona es inocente, pero si esta persona es culpable, ¿qué hace la ley? Entonces presenta sus argumentos en contra de esa persona que cometió este crimen, no a su favor, sino que la ley sanciona y condena al que incurre en esta falta. Entonces, aunque Pablo habla de él, de sí mismo, como que es carnal, no significa que
que él no sea una persona cristiana. Su conocimiento de su carnalidad es una evidencia de que Dios ha hecho una obra en él, porque solamente cuando Dios ha tocado nuestros corazones, ha trabajado en nuestras vidas y que podemos ver realmente nuestra condición y podemos, así como el apóstol Pablo, que tenía un gran ministerio y arduamente se dedicó a la obra, a ganar personas, a abrir espacio para iglesia, pregonar el evangelio, y dice que es una persona carnal. No está hablando de que no sea cristiano ni que no esté consagrado, sino que está poniéndose a sí mismo de ejemplo para que podamos comprender de que ese reconocimiento de que tenemos esas dos naturalezas conviviendo en nuestro ser y que solo lo podemos entender cuando Dios se ha revelado en nuestra vida y hace la obra en esta vida. Porque lo que hago no lo entiendo, pues lo hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vuelve y retoma y vuelve y cae en esa naturaleza. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Todo cristiano debe conocer que lo que hay de bueno en nosotros es por la gracia de Dios. Cuando nosotros podemos actuar de manera benevolente, cuando podemos actuar con empatía, con misericordia, con amor al prójimo, no es de nosotros, porque el apóstol Pablo dice que el pecado que mora en mí es que siempre está ahí y por esa naturaleza somos malos, somos malvados. Entonces, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, en nuestra naturaleza no hay nada bueno. Porque querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces, está hablando de que el problema no es el deseo. Él quiere hacer lo que es correcto. Porque todo, en algún momento, estamos con la intención de hacer lo correcto. Pero el apóstol Pablo dice, quiero hacer lo correcto, pero no lo hago. Lo que yo quiero hacer en algún momento de conciencia, reconociendo cuál es el camino correcto, cuál es esa verdad, dice, no lo hago. El problema no es el conocimiento. Él sabe que esto es lo que es correcto y lo que no es correcto. El problema es esa falta de poder. ¿Para qué? Porque dice, el querer hacer el bien está en mí. Yo tengo toda la intención, todo el deseo, pero no es suficiente el deseo y la intención. Porque dice, porque querer el bien está en mí, pero no hacerlo. En nuestra mente tenemos un discurso, podemos tener un discurso espiritual, pero en las acciones, en la conducta, en los hechos, dejamos el pecado obrar en nosotros. Entonces, él habla de que se tiene una falta de poder debido a que la ley no te da ese poder de poder discernir y alejarte del pecado. Entonces, Pablo reconoce que mientras él peca, él actúa en contra de su naturaleza como una criatura en Cristo Jesús, como alguien que ya dice, y las cosas viejas pasaron, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, él reconoce que mientras él peca, está actuando con una naturaleza que no es la correcta, porque ya no está actuando como alguien que está bajo esta nueva naturaleza en Cristo Jesús. Entonces, todo cristiano debe confesar su pecado, pero debe darse cuenta de que ese impulso por el pecado es parte de nuestra naturaleza y que no viene de lo que realmente somos y deberíamos ser en Cristo, sino que nosotros dejamos que el pecado esclavice nuestros miembros y nos dé rienda suelta para pecar. Entonces,
Cualquier persona que haya intentado hacer el bien, esta conciencia está consciente de esa lucha, que muchas veces queremos hacer el bien. Nunca sabemos qué tan difícil es detenernos frente a un pecado hasta que lo intentamos, hasta que ya nos vemos ahí. Y hay una parte que nos dice las consecuencias y una parte que nos dice lo malo que está, pero hay otra parte que nos motiva, nos invita y nos engaña y nos vende el mensaje de que vamos a tener gratificación y que no va a haber ningún castigo. Entonces, ninguna persona, dice un dicho, sabe qué tan malo es hasta que intenta hacer lo bueno. Pablo sabe que su verdadero hombre interior tiene un deleite en la ley de Dios. Él entiende que el impulso de pecado viene de otra ley, de la ley de sus miembros, de nuestra naturaleza. Cuando habla de los miembros se refiere a esa naturaleza, a esa carne que no se doblega. Entonces Pablo sabe que el verdadero yo es aquel que se deleita en la ley, en los estatutos, en la presencia de Dios, en el mensaje de la reconciliación, en el mensaje de la gracia. Entonces, por eso dice, el viejo hombre no es el verdadero Pablo. El viejo hombre está muerto. La carne no es nuestra verdadera naturaleza. La carne está destinada a morir y ser resucitada por lo que Cristo hizo. Entonces el nuevo hombre es verdadero, dice Pablo, este nuevo hombre, conforme a lo que Cristo hizo, es nuevo. Ahora, el reto de cada cristiano, así como el reto que se puso Pablo en ese entonces, es vivir como Dios le ha hecho y le ha llamado y le ha creado, y dice, te he dado una nueva creación, eres una nueva criatura por el pacto que Cristo firmó en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por cada uno de nosotros. Que el apóstol dice que se revela contra la ley de su mente y que le lleva cautivo a la ley del pecado, y que esta ley de pecado está en sus miembros. Entonces, el pecado es capaz de liberar una batalla dentro de nosotros por ganar, debido a que en nosotros mismos no consiste ese poder de poder frenar el pecado. Entonces, Pablo dice, me quedo atrapado e impotente, no puedo intentar librar una batalla con esta mi naturaleza. No, muchas veces no tenemos nosotros las fuerzas para pelear esta batalla. Por eso él retoma y retoma lo importante de ir a Dios, lo importante de seguir la palabra. Por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La angustia de Pablo era que sabía que mientras estemos en esta vida, estamos en la lucha con ese hombre interior, con ese ser interior. Entonces Pablo habla como si ya está agotado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me quitará esta naturaleza caída? ¿En qué momento se va a apaciguar ese deseo de la carne de querer cumplir sus pasiones y deseos? Entonces, Pablo está completamente agotado y es miserable debido a su esfuerzo sin éxito de tratar de agradar a Dios bajo el principio de la ley. Todo el tono de esta exclamación o declaración de Pablo muestra que él está desesperado por una liberación. Él está abrumado con el sentido de su propia impotencia para poder luchar contra la pecaminosidad. Debemos de llegar al mismo punto de desesperación del apóstol Pablo para poder encontrar esa victoria, y que demuestra en esta exposición del apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de los Romanos, que realmente nosotros no podemos. En nuestro miembro no está el poder, sino más para corrompir y llevarnos al pecado.
La perspectiva de Pablo finalmente es que se vuelve hacia algo, en realidad hacia alguien, fuera de él mismo. Pablo se refería a él mismo en más de 40 veces, desde el versículo 13 hasta que concluye este capítulo. Él habla de esa lucha sin éxito en contra del pecado, y él se volvió enteramente a enfocar en sí mismo para ver de qué manera puedo dar esta enseñanza, a ver si es posible, para llegar a la conclusión de que no es posible. En realidad, si no pone su atención, si se enfoca en alguien, en Jesús, este es el lugar donde cualquier creyente puede vivir, el cual puede verse a sí mismo con su condición pecaminosa y ve su desempeño personal frustrado, que no tiene éxito, y puede ver a Jesús y poner primero a Jesús, no que sea nuestras propias fuerzas. Por eso dice, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Cuando Pablo describe esto, se ve, ¿verdad?, esa referencia de que antiguamente los reyes atormentaban a los presos o que habían cometido un crimen y le ataban en la espalda a la persona que habían matado, asesinado, y le dejaban este cuerpo colgado hasta que estuviese en estado de putrefacción. El castigo era cargar con este cuerpo muerto. Por eso él toma esta figura y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a la naturaleza de pecado que mora en él, que la lleva aquí cargada. Entonces, las personas sufrían porque tenían este cuerpo encadenado y se tenía que descomponer. Imagínense la tortura para estas personas. Entonces, el apóstol Pablo utiliza esta figura. ¿Cómo estamos caminando en la verdad de Dios, pero siempre presente de nuestra maldad y de que tenemos una naturaleza de muerte, que nuestros miembros se apuntan siempre para la maldad y el pecado? Entonces, por eso el apóstol Pablo concluye diciendo, gracias doy por Jesucristo, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces empieza a decir esa relación de nuestra naturaleza pecaminosa y lo que es la vida espiritual. Pablo mira afuera de sí mismo, y ¿qué es lo que él hace? Ver a Jesús. Tan pronto como él ve a Jesús, él tiene algo por lo cual dar gracias a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque esa lucha interna que se tiene con el pecado es más llevadera, y sabemos que tenemos la victoria porque dice que nosotros tenemos la victoria porque Cristo la consiguió por nosotros. No es nuestra propias fuerzas, no son nuestras habilidades. Entonces, el apóstol Pablo por eso vuelve su mirada y ya no trata de buscar en su interior cómo va a enfrentar el pecado, sino que da gracias a Dios porque Jesucristo murió y nos libertó. Entonces, dice, yo con la mente sirvo a la ley, a los mandatos de Dios, más con la ley, con la carne, a la ley del pecado. Entonces, ¿qué vuelve el apóstol Pablo ya concluyendo este capítulo? A reconocer el estado de lucha, pero le da gracia por la victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario, y que él sabe que esa lucha Jesús la ganó. Pablo no pretende que al ver a Jesús se llevará o se va a eliminar las luchas de su vida y así para nosotros, sino que por la obra de Jesús en nosotros, en lugar de nosotros batallar con el pecado, ya Cristo venció el pecado y debemos caminar en esta verdad. Pablo muestra que a pesar de que la ley es gloriosa, es buena, no nos puede salvar. La ley, las obras, todos esos rudimentos que tenía que cumplir el pueblo desde que se le dio la tabla a Moisés en el desierto, esto no podía salvar, y que necesitamos que un salvador. Por eso él pone
cuál era la función de la ley, cómo la ley más bien en su ineficacia, lo que motivaba más al pecado. Entonces Pablo nunca, viendo a través de la ley de su propia naturaleza, dice que no encuentra paz y al final dice, alaba a Dios y busca fuera de sí a Jesús como su refugio y a su Salvador, y declara esta gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso debemos siempre estar viendo a la cruz. La palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien llevó sobre sí nuestro pecado. Y nosotros, aunque tenemos estas dos naturalezas conviviendo en nuestras vidas, podemos tener la victoria porque ya Cristo venció al pecado. Y nosotros cada día reconocer nuestra condición y rendirnos delante de Él, creyendo esa verdad de que fuimos redimidos, fuimos santificados, fuimos salvados y que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios le bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios por su amor y misericordia, por este espacio que nos permite entrar a sus hogares, a sus vidas, para poder conocer estas verdades del reino que nos dan vida. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con el libro de Romanos. Siga nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV. Suscríbase y dele a la campanita para que le llegue la notificación cada vez que estamos transmitiendo. Dios le bendiga abundantemente, que la paz de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo sea sobre sus vidas.